Nos acompañan hoy Federico Pinedo, ex senador, presidente por un día también fue. Fue presidente por mediodía, que viene acompañando a Laura Rodríguez Machado, senadora por precandidata a diputada nacional Juntos para el Cambio. ¿Cómo están? Gracias y bienvenido por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación y gracias, yo le digo a presidente Pinedo, ¿no? Porque le tocó pasar por una transición tremenda que hubo en la Argentina por no respetar las instituciones y motivado por la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no quería entregar los atributos de poder en el Congreso y tampoco estaba claro qué día y en qué horario terminaba su mandato. La jueza Servini cubría dictaminó que era a las 00 del día 9, es decir, entre esa hora y el momento que Federico Pinedo se hizo cargo, digamos, de la presidencia de la Nación por esas horas. Él ya va a contar qué hizo en esas horas que fue presidente. Pero, bueno, le entregó los atributos en mano en el Congreso y después, en Casa Rosada, y después se trasladó al Congreso a prestar juramento frente a la Asamblea Legislativa. Bueno, Ricardo, están nuestros invitados y queremos compartir. Arrancás vos con las preguntas. Laura Pinedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Yo creo que Laura me dio el pie para la primera pregunta. Estamos en plena campaña electoral y yo veo a una sociedad que se despliega día a día para tratar de vivir como pueda y de la manera que pueda, pero también veo una campaña electoral donde se ha introducido la violencia, la procacidad y el escaso, digamos, valor terrenal para ver la realidad, al menos desde el punto de vista político. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que hay mucha angustia en la Argentina, hay mucha gente que cree que la Argentina no tiene destino, que siempre va a ser así o peor. Hay mucha gente que se quiere ir de Argentina porque parece creer que cree que los Kirchner son más importantes que la Argentina, yo creo que no. Así que eso es una mirada general de estado de ánimo. Pero aparte de eso, me parece que los grandes problemas que tenemos son, por un lado, el dramático tema de la inflación que se está empeorando de manera extraordinaria. Ocultan todo hasta después de la elección, pisando los precios y ocultando cosas, pero al final todo eso va a explotar por los aires y eso es un drama porque siempre lo pagan los más pobres, como se ve ahora cada vez que alguien ve devaluado su salario, pero va a ser peor. Y el otro tema es la inseguridad, que me parece que la inseguridad viene cuando a vos no te protegen los jueces y no te protegen los policías y no te protegen los fiscales, y precisamente ese es un tema que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que es para lo que se va a votar ahora, ¿no? Se va a votar para quiénes son los diputados que van a controlar al gobierno para que no abuse del poder y para que no se desbarranque, para que no desbarranque a la Argentina, no al gobierno. Días pasados hablaba con algunos referentes y candidatos, precandidatos del oficialismo, y la frase que han esgrimido, creo que lo han puesto en el centro de la escena a Macri, dice, bueno, esta elección es votar por Macri o por una Argentina para todos. Eso es un disparate. Es decir, Macri no es candidato, deliberadamente no ha querido competir. Lo que ha hecho Macri es fortalecer la coalición política que es la alternativa de poder en la Argentina, acompañar a los militantes de su agrupación y nada más. Él está para acompañar y para ayudar y no para generar un problema político. ¿Ricardo? Sí, ya a mí lo que me preocupa también dentro del marco de lo que se está viviendo en el país es el descontrol institucional que tiene la República Argentina. Tenemos un presidente que prácticamente es un títere del manejo que hace precisamente la vicepresidenta de la Nación, situaciones como planteaba Pinedo con respecto a la inflación y seguridad, es decir, poco respeto a la investidura presidencial, que tampoco hace mucho para hacerse respetar a sí mismo por los divagues permanentes y las diatribas con las que en conjunto mueve su forma de manejarse políticamente, y eso también
Queda claro, hay una sociedad consternada que también esto lo observa con mucha inquietud, particularmente aquella que tiene que tomar las decisiones de inversiones para tratar de solucionar los problemas socioeconómicos del país. Sin duda, el punto central de la Argentina es cómo generar trabajo. Y sin duda se genera el trabajo con gente que invierte en la Argentina y contrata a personas para que trabajen sobre esas inversiones. Así que eso, por supuesto, con el cambio de reglas permanente. Ahora el presidente acaba de prohibir de vuelta la exportación de carnes, por decir algo, ¿no? Y eso ya le generó a la Argentina $1.000 millones de pérdida, 8 millones por día de no exportaciones pierde. Y la Argentina no tiene dólares. Entonces, es una cosa demencial hecha para hacer un discurso de campaña, ¿no? O para decir que se aplastan durante 2 meses los precios de la carne hasta que nos quedemos sin carne, como nos pasó la vez pasada. O sea, todas esas cosas impiden que alguien diga voy a invertir algo en la Argentina y voy a generar un empleo en la Argentina. Así que esa es una de las tragedias y la pregunta es, una pregunta lógica es cómo vamos a salir de esto, ¿no? Nosotros decimos con un plan de estabilización de la economía que corte la inflación de golpe y con crecimiento. Pero para eso necesitas generar confianza. Esta gente no genera mucha confianza. Bueno, pero Federico, perdón, respecto del tema de la inflación, también dijo el primer día Macri que iba a solucionar la inflación y terminó envolviéndolo a la inflación. Sí, yo creo que Macri se confundió porque lo que hizo, bueno, él tenía muy poco poder parlamentario, ¿no? Nosotros éramos 15 senadores sobre 72 cuando ganamos el gobierno. Así que la debilidad política del gobierno de Macri era muy marcada. Pero bueno, probablemente por eso el presidente decidió hacer un plan de desinflación de 5 o 6 años, como dijo. Y el problema es que al fin del año 2 hubo una crisis internacional muy fuerte y una crisis de sequía muy fuerte que hizo perder $10.000 millones a la Argentina y eso generó todos los últimos 2 años tan traumáticos, ¿no? Y yo creo que ahora justamente hay que hacer otra cosa, hay que cortar la inflación en seco para poder empezar a generar reglas y crecer. Cosa que la Argentina demostró que puede hacer, ¿no? 2 veces lo demostró. Lo demostró con el plan austral de Surruil y Alfonsín, que después lo abandonaron lamentablemente y terminó mal, y con el plan de convertibilidad, que duró 10 años. Y lo que hay que hacer es tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios de los momentos, pero sin duda hay que ir por ahí. Y bueno, la pregunta era cómo salir de esta situación, pero hay una pregunta previa que es cómo evitar que esta gente profundice la crisis, que es lo que está haciendo, emitiendo billetes a lo bestia para hacer campaña, aumentando el déficit del Estado de una manera descomunal. Debemos estar al más alto de la historia ahora. Y bueno, ¿eso dónde se frena? Se frena en la Cámara de Diputados, donde va a ir Rodrigo de Loredo, Laura, Luis Juez al Senado si ganan la primaria. Y bueno, eso es lo que hace falta para todos. A propósito, y ahí te dejo, Ricardo, Laura, la expectativa. Conocés bien el escenario del Senado, pero están buscando una banca en diputados. ¿Allí donde se tiene que hacer fuerte, o sea, la oposición? Bueno, en el Senado nosotros tenemos la expectativa de hacer buenas elecciones en las provincias que se renuevan. Como sabrás, el diputado se renueva por mitades cada 2 años y senadores se renueva por tercio cada 6. Cada dos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos falta todavía tiempo para lograr tener una mayoría o mitad en senadores. No la vamos a lograr, aunque hagamos una muy buena elección, sí tener el manejo de los 2 tercios, que es muy importante para algunas leyes. Ahora bien, por eso decimos, en el Senado tiene que ir una voz potente que con su discurso, su forma de plantarse frente a Cristina, frente al kirchnerismo, genere la conciencia en la gente, en los medios de comunicación, en la sociedad de lo que está pasando y transmita, ¿no?, esa vehemencia que los cordobeses tenemos para ser y seguir siendo el corazón de la resistencia kirchnerista de la Argentina. Por eso decimos que Luis Juez es esa persona. Ahora, en diputados lo que sí va a haber, probablemente porque nos va a ir muy bien en las elecciones, Córdoba es un ejemplo de ellos,
es más paridad de votos y no van a tener tan fácil esa mayoría que tienen. Con lo cual hay que conseguir voces muy potentes, muy transparentes y muy claras, que su cometido ahí es frenar el kirchnerismo, ¿no? Nada de esas voces que no sabemos si dan quórum, que voto en general pero no en particular, sin embargo le voto la ley, que soy opositor en algunas cosas y en otros no, como ha venido pasando ahora, y encuentran esos apoyos circunstanciales de pseudo opositores que terminan apoyando esa mayoría kirchnerista para sancionar leyes, barbaridades, como la que nos perjudican a Córdoba. Te podría nombrar la de manejo del fuego, la de biocombustible, la de... Te puedo hacer un listado, vos sabés perfectamente cuáles son. Por eso mi decisión es estar ahora en la Cámara de Diputados, siendo ese freno, como cordobesa y del corazón antikirchnerista de la Argentina, ese freno para que hagan cualquier locura y que sigan aprobando las leyes. De hecho, están en diputados esperando la reforma judicial, con media sanción del Senado. O sea, nos damos vuelta en un minuto y si consiguen el quórum la aprueban. Por eso decís que, o dicen que son elecciones claves. Mire, yo le hablo a la gente que nos está escuchando. Los cordobeses tenemos que enviar gente con coraje, con decisión y que sea incorruptible a la Cámara de Diputados para frenar esto que está entre gallo y medianoche. Les pregunto a los dos respecto de, creo que perdí el contacto con Ricardo, ¿no? Sí, veo que se cayó. La pregunta es esta. La fiesta de Olivos, las expresiones de Tolosa Paz, la de la propia ministra Frederick. Digo, ¿ustedes creen que finalmente eso socava el poder del oficialismo? Digamos, a la hora de votar me refiero, ¿no? Que el votante eso lo interpreta, se da cuenta de las barbaridades que se están cometiendo, de lo que decía Ricardo, esta cuestión de la situación del poder que es tan confusa, tan enredada. ¿Ustedes creen que finalmente el elector eso lo va a saber diferenciar? Yo creo que el electorado, acá y en todo el mundo, pero acá vamos a poner nombre y apellido, hay un sector kirchnerista que no es mayoritario, que cualquier cosa que hagan le parece bien, sí, ¿no? Pues ya se demostró, cualquier cosa que hagan, digo, revolear bolsos en un convento, la imaginación, la realidad supera la ficción, ¿no? Ese es un grupo, no sé cuánto tendrá, 25% de la población. Hay un grupo muy adversario al kirchnerismo que será equivalente, y en el medio hay un montón de gente que no es politizada, que tiene otras inquietudes en la vida, que por supuesto que tiene que votar y antes de la votación se preocupa qué es lo que tiene que hacer, y esa gente se rige por el sentido común, y a mí me parece que todas estas cosas sí deben impactar. Por supuesto que la gente esa es la que define la elección. Así, por eso yo creo que a la oposición le va a ir bien en esta elección, y creo que juntos está en condiciones de ganar la provincia de Buenos Aires, y eso probablemente incline el número nacional hacia una paridad en el Congreso, si los cordobeses cumplen con su rol de equilibrio que siempre han tenido. ¿Le hace bien o le hace mal o lo ves con buenos ojos la obra en el sentido de lo que se da en Juntos por el Cambio, o Cambiando Juntos, como se denomina ahora, el hecho de que participen varias listas? No, claro, o sea, nosotros, quienes vayan a votar van a encontrar cuatro listas de Juntos por el Cambio en el cuarto oscuro. Nosotros tenemos una, que esta la voy a mostrar, la que encabeza Luis Juez y Rodrigo Loredo, que está Héctor La Coneja Baldassi, y estoy yo, que está todas hay dirigentes juveniles muy importantes, el Partido Liberal Republicano se ha sumado. Esta es una. Va a haber cuatro. Ahora, ¿cuál es la importancia? Primero, de votar al espacio. Los que sean de Juntos por el Cambio van a votar al espacio. Pero dentro del espacio tienen que buscar la boleta que mejor consideren que interpreta a una fuerza potente que valga por sí misma y que vaya al Congreso, tanto a diputados como senadores, a defender a los cordobeses. Tienen que, miren, le puedo decir, la lista es la 503J, pero encuentren las caras, ¿no? La cara de Luis Juez, la cara de Loredo. Yo me puse una cosa amarilla para que me identifiquen del bien. PRO. Bueno, así es que le hace bien que sea la ciudadanía quien identifique dentro de Juntos por el Cambio quién es la fuerza más potente, la más fuerte y la más corajuda. Ricardo, ahora sí te estoy viendo, para que preguntes. Sí, se había cortado. Simplemente preguntarle a Laura y a Pinedo también, concretamente,
si creen que en este momento la influencia de Macri en Córdoba es tan relevante como lo fue en su momento en elecciones anteriores, teniendo en cuenta que venimos del fracaso de su propio gobierno desde el punto de vista económico, con secuelas que fueron realmente muy profundas y severas para la sociedad argentina y particularmente para muchos cordobeses. Mire, yo creo que el presidente Macri tuvo que enfrentar situaciones económicas muy difíciles. No solamente las que heredó y empezó a corregir y corrigió mucho. Usted piensa que el presidente Macri entró con un déficit total que debe haber sido arriba del 6% de todo lo que producen los argentinos, que era lo que gastaba el Estado, más de lo que recibía el Estado. Y lo dejó con 0,3, o sea, hizo un trabajo importante de administración, pero pasó un momento muy difícil. Y lo que vino después, y esta situación dramática que estamos viviendo, ¿no? Con una inflación de 50 aplastada, y la situación de desempleo y el encierro y todo lo que vivimos, lo que está demostrando es que la Argentina tiene un problema estructural económico, que no es culpa de un presidente, sino que es culpa de que están las cosas, hace 10 años que no crecemos. Pinedo, lo que le pregunto es lo siguiente, que la esperanza que la sociedad acudió precisamente con su voto para respaldar el gobierno de Macri no se vio frustrada posteriormente por el resultado de ese gobierno, y que ese resultado tenga menos influencia que las características que tuvo la elección, donde prácticamente el 70% de los cordobeses votaron su gobierno en su momento. Yo creo que mucha gente percibió que lo que le había tocado al presidente Macri era una crisis muy grande. Y por eso Macri sacó el 41% de los votos nacionales cuando perdió la elección, y como el 70% en Córdoba, no sé cuánto. Eso es una de las cosas que digo. La otra cosa que digo es que las provincias tienen que tener sus propios liderazgos, donde los liderazgos nacionales sirven para hacer un planteo nacional de qué es lo que queremos hacer todos con la Argentina, ¿no? De credibilidad, de cómo sacamos el país adelante. Pero los dirigentes nacionales sabemos que las provincias tienen que elegir sus candidatos de acuerdo con su propia realidad sociológica, pero eso te lo dejo a vos. Yo siempre digo que para que entiendan que una lista es potente, tiene que valer por sí. Porque el presidente Mauricio Macri también ha valorado a los dirigentes del PRO que estamos en esta lista, ¿no? Él ha dicho alguna preferencia, pero ha dicho también, yo trabajé con Laura, con la Coneja Baldassi, es decir, un poco también ha sobrevolado. También nos apoya Patricia Bullrich, Larreta, o sea, tenemos apoyo. Ahora, esos son apoyos, bienvenido sea, pero si una lista no tiene la valía de que por sus propios dirigentes los cordobeses lo quieran votar y tenemos que estar agarrados de la mano de algún dirigente nacional como la exclusiva forma de sacar votos, le quita un valor, ¿no es cierto?, de ese coraje que queremos los cordobeses poner al Congreso. Por eso yo digo, en nuestro espacio, en nuestra lista, nosotros somos lo que somos y valemos por lo que los cordobeses nos han conocido siempre, por nuestro trabajo, por nuestra trayectoria, por nuestra... A Rodrigo Loredo por su renovación en el radicalismo, a Juez por su forma de decir las cosas. ¿A qué cordobés no le gustaría estar sentado delante de Cristina diciéndole las cosas como las dice Luis Juez? A muchos. Entonces, eso yo creo que es lo que los cordobeses van a votar el 12. Laura, Federico, muchas gracias por venir hoy y acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Pinedo. Gracias, Ricardo.